otros sistemas. Bueno, para empezar, ¿por qué es importante la biodiversidad? Bueno, la biodiversidad es importante podemos dividir en dos grandes escalas de cosas. Una es por razones éticas, las especies, sus variantes genéticas y los ecosistemas que conforman tienen derecho a existir, una simple cuestión ética. Una extinción implica pérdida de millones de años de evolución, o sea, cada vez que se extingue una especie o una subespecie o una variedad, lo que sea, estamos perdiendo mucha información y mucha evolución, historia de evolución. Y la mayoría de las especies estaban aquí antes que nosotros, entonces también hay cierto concernimiento ético en por qué sí o no la biodiversidad nativa. La otra razón es un poco más utilitaria, más antropocéntrica, más egoísta, si se quiere, que son las razones funcionales. Y las principales son porque la mayor parte de los servicios ecosistémicos que necesitamos para vivir, que regulan el clima, los ciclos biogeoquímicos de los nutrientes, el agua de calidad, la temperatura del aire, los vientos, etc., tienen que ver con controles biológicos que están dados en su mayoría por la biodiversidad en cada ecosistema. Y la otra cosa que tenemos que ver, digamos, el otro ángulo de la información es dónde surgen los sistemas silvoagrícolas o agroforestales o silvopastoriles como uno de los silvoagrícolas. Y surgen en un contexto en sitios tropicales húmedos, donde son ecosistemas fuertemente dominados por bosques y fruto de la producción agropecuaria en general, esos bosques fueron talados en su mayoría y transformados en otras cosas. Entonces, esa pérdida de bosque llevó a la pérdida de biodiversidad en grandes escalas y también a pérdida de servicios ecosistémicos y por lo tanto, cualquier cosa que haga volver los árboles al sistema es acercarnos más al sistema original. Entonces, en sitios tropicales del mundo, y tropicales húmedos sobre todo, partimos de una vegetación así, por actividad nuestra, las modificaciones llevan a cosas como estas, o peor aún, o sea, con sustitución total de un ecosistema boscoso por un agroecosistema muy simplificado, normalmente ocupado por una sola especie. Y para revertir eso se han planteado formas de compatibilizar esos sistemas agrícolas con los árboles. O sea, tratar de incorporar, a veces como tutores, a veces como protección de sombra, a veces como protección de viento, es decir, la manera que sea que compatibilice que esos árboles vuelvan al sistema y se siga haciendo un sistema de producción abajo. Esto, por supuesto, también es lo mismo para los sistemas ganaderos. Los sistemas ganaderos, como un sistema silvopastoril en Centroamérica, también hay una intención de que vuelvan los árboles al sistema para que sea más parecido al ecosistema original. Y en algunos casos pasa como este es un sistema con poró, el poró es un pariente del ceibo nuestro, entonces es un sistema que está pensado para mejorar temas de bienestar animal, evitar la radiación, la temperatura, pero no para el uso maderable, no es una madera de mucho valor. Pero hay otros sistemas que sí, en este caso también con especies nativas de esa zona, pero también los hay con especies exóticas, que incorporan árboles con destinos maderables. Y bueno, y se pastorea en el sotobosque. Ahora, ¿cuál es el contexto de Uruguay? ¿De dónde venimos? Por regla general, para que uno tenga, desde el punto de vista de la biodiversidad, pero no únicamente el mejor resultado posible, lo que hacemos tiene que parecerse lo más posible al ecosistema original. Eso es cuando logramos, por regla general, el menor impacto sobre biodiversidad. En el contexto de Uruguay, ¿de qué ambientes partimos y qué rol juegan los árboles en nuestros ambientes? Bueno, sí existen los bosques, pero los bosques de alta densidad, como los ribereños, algunos serranos densos o de quebrada, ocupan una superficie de alrededor del 4 o 5% en el país, son ecológicamente muy importantes, pero desde el punto de vista de la superficie no son tanto. Pero sí tenemos un ecosistema que es bastante más dominante, donde los árboles tienen una presencia bastante escasa, en algunos lugares como en esto, en el basalto, prácticamente nada, en otros un poquito más. Estos sí son los ecosistemas dominantes en el país, pero también tenemos sistemas, lo que podríamos llamar sistemas silvopastoriles naturales. Hoy Fernando mencionaba algunos. Este es
el bosque parque o espinal, que está en el litoral oeste, hoy en Manchones, pero ocupaba más del 30% del territorio uruguayo. Lo que pasa que estaba sobre los suelos con más aptitud agrícola, fueron los primeros que marcharon, pero eran muy importantes, hoy son parches, antes eran muy importantes. Otra imagen del mismo tipo de ecosistemas. Y después tenemos esto, que es lo que podríamos llamar bosque parque de sierra, o bosque parque de baja densidad, bosque serrano de baja densidad, que son también árboles aislados, algunos islotes, y combinados con un tapiz herbáceo y arbustivo bastante diverso. Estos dos sistemas han convivido con la ganadería y con el pastoreo durante mucho tiempo, y desde el punto de vista de la diversidad, tanto de flora como de fauna, son muy ricos. Otro que podríamos incluir en este sistema serían los palmares, ¿no? Son leñosas, pero también son con una arquitectura de árbol, digamos, dentro de una matriz de pastizal. Y después tenemos esto más moderno en el país, que no son bosques, son cultivos forestales. Los cultivos forestales hoy ocupan un área importante del país, casi a la par con el bosque nativo, pero son una comunidad bastante simplificada, donde normalmente domina una sola especie, por lo menos leñosa. Para ver un poco el impacto, y discúlpenme, me debería haber concentrado solo en biodiversidad, porque es además lo que conozco más de cerca, pero me vi tentado a meterme en el tema de carbono, porque hay muchísimas imprecisiones con el tema de carbono, se dicen muchas cosas. Y usé este esquema de Federico et al., que me gustó, el esquemita está lindo, pero tengo alguna discrepancia, ahora lo vamos a ver. Y una de las principales es el tema de materia orgánica en el suelo. Los sistemas, como les decía, los sistemas silvopastoriles o agroforestales se han desarrollado en muchas partes del mundo, pero no siempre se comportan igual. Entonces, a veces tomamos ideas que no son de acá o de otras zonas, y a veces los comportamientos son distintos. Por supuesto, acá, como decíamos, no tenemos datos propios, entonces tenemos que valernos de lo que hay por ahí. Esto es un trabajo que es de California, una zona bastante más seca que la nuestra, pero el gran titular era que los pastizales son más confiables como retención de carbono, digamos, como fosa de carbono, que los árboles. ¿Y esto por qué? Bueno, estos investigadores estudiaron que en el largo plazo, a raíz de la vulnerabilidad a las sequías y a los incendios, los ecosistemas de pastizales eran capaces de acumular más carbono y en forma más segura que los sistemas boscosos. Dice, a diferencia de los bosques, los pastizales encuentran la mayor parte del carbono bajo tierra, y eso es lo mismo que sucede acá. Tenemos los mayores stocks de carbono en el suelo y no en la parte aérea. Y ellos también dicen que en ningún momento sugieren, por supuesto, que se sustituyan los árboles por pastizales. Es simplemente lo que le decía al principio, es los ecosistemas que son de un tipo, tratar de mantenerlo de ese tipo, y cuidar los que son bosques, mantener los bosques. Pero ¿por qué se da eso de que lo consideren más confiable y con una fuente de carbono más, a largo plazo más seguro? El tema es que los ecosistemas se comportan distintos según sean dominados por bosques o pastizales en cuanto a qué cantidad de carbono tienen en la parte aérea y qué cantidad de carbono tienen en la parte subterránea, y también depende de la temperatura y la pluviosidad. Pero en los bosques tropicales húmedos la parte aérea es muy importante, o sea, hay muchísima cantidad de carbono en enormes troncos, enormes árboles. Pero nosotros estamos acá, y yo le diría que en nuestro comportamiento en el carbono ecosistémico es más parecido a esto. La parte aérea significa bastante poco y es bajo el suelo donde tenemos la mayor cantidad de carbono retenido. Por supuesto, en el corto plazo, cuando uno planta un árbol que crece rápido, está aumentando el stock aéreo rápidamente. En el largo plazo hay que ver qué pasa con el stock de carbono en el suelo, que, como les decían, es el más importante que tenemos en los ecosistemas nuestros. Lo que hay, esto es un trabajo, es un documento del DUSDA, del Ministerio de Medio Ambiente de Estados Unidos, de Agricultura, perdón, de Estados Unidos, y lo que hace es compara los sistemas dominados por
pastizales naturales y los dominados por bosque en cuanto a stock de carbono. Y obviamente en el stock aéreo los forestales tienen más, pero en el stock de carbono, el pool de carbono en el suelo es muchísimo más alto en los pastizales. ¿Qué digo con esto? Que cuando establecemos un sistema donde a un ecosistema dominado por pastizales, que seguramente tiene mucho carbono en el suelo, le ponemos árboles, según la relación que se vaya a manejar y la densidad, en la medida que empiece a retroceder la vegetación herbácea, en la dinámica de carbono en el largo plazo, va a cambiar y va a ir a restar carbono de ese. Por supuesto, en el carbono aéreo rápidamente lo va a elevar. La otra cosa que hay que tener en cuenta con el carbono y con los sistemas es, si nosotros consideramos, por ejemplo, en bosques templados, el ciclo de carbono anda alrededor de los 30 años, o sea, un ciclado de ese carbono en el sistema, y en los pastizales templados anda pasando más de los 40 años. Eso quiere decir que cada vez que una molécula entra al sistema, tarda mucho más en salir del sistema en términos promedio, por lo tanto estamos reteniéndola más tiempo. Y la otra cosa importante, pero esto es más importante para la cosecha del carbono aéreo, porque en un sistema de forestal comercial nosotros estamos plantando un árbol que lo queremos cosechar, que lo queremos aprovechar. Entonces, no es lo mismo ese carbono que está retenido en la base aérea si va a papel, que va a muebles o va a distintos tipos de construcciones. Esos son la cantidad de años que ese carbono va a quedar ahí retenido. Por eso, independientemente del sistema en sí que lo produce, el destino de eso hace que el balance del sistema sea diferente. Y ahora sí, ¿qué esperamos de la biodiversidad nativa? Y acá donde voy a empezar a hacer más proyecciones en base a la experiencia nuestra de conocimiento de las especies nativas. Por supuesto, a partir de ejemplos, porque no podemos ver todos los grupos, y voy a concentrarme especialmente en aves, porque es el que conozco más. De mamíferos tenemos un poquito menos de información. De anfibios, con respecto a los sistemas forestales, sabemos casi nada. Y de otros grupos no sabemos ni con ni sin árboles. Sobre la flora, hoy se habló algo en la mañana. Una de las cosas que sí sabemos cuando se incorporan árboles al sistema es que, dependiendo de la densidad también y el marco de plantación, la radiación incidente va a bajar, porque va a haber una captación por los árboles. Y en las comunidades herbáceas nuestras, el campo natural, podríamos esperar alternaciones. Por supuesto, me voy a referir a campo natural. Si nos estamos refiriendo a una pastura sembrada, bueno, la cosa es mucho más drástica, porque nosotros normalmente en una pastura sembrada sustituimos el tapiz natural por otra cosa, ya ahí lo que haga el árbol o no haga el árbol tiene menos importancia. Pero en el caso de campo natural, esa intercepción lumínica podría generar cambios. Por una interferencia con la radiación que hace que se pierda cantidad y calidad. El grado de interferencia depende, por supuesto, de la densidad de árboles y el marco de plantación. Y lo que podemos esperar es que en comunidades como la nuestra, dominadas por especies C4, estas especies tienen mayor eficiencia con alta radiación, y a veces con más alta temperatura, pero tienen menor plasticidad fenotípica, y para adaptarse a ambientes con restricción lumínica les cuesta un poco más. Esto no tiene, dependiendo también de qué tan drástico sea el cambio, no tiene un signo tan ni positivo ni negativo. Estamos hablando de perder diversidad, no productividad. Aquí estamos separando las cosas. Porque puede que en cierto contexto el aumento de alguna C3 implique una recuperación según una composición botánica original que hoy no tenemos por efecto del pastoreo de 400 años, pero tampoco lo sabemos mucho eso. Entonces es de esperar que haya cambios en la comunidad con pérdidas o retrocesos de la C4 y incremento probablemente de la proporción de C3. Por lo menos en cobertura, en diversidad habría que verlo. Supongo que hay pérdida también. La otra cosa que tiene, y sobre todo pensando en la forestal dominante,
Hola. Bien. Que son los eucaliptus, es que hay muchos trabajos, esto es una revisión y bastante vieja, pero hay más nuevos, de que muchas especies de eucaliptus tienen efectos alelopáticos, es decir, sustancias que interfieren o compiten o eliminan a otras especies vegetales, sobre todo herbáceas. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, no es solo el tema de la intercepción de luz, es un tema de una guerra química que el eucaliptus en su evolución diseñó para combatir la competencia, y no lo puse aquí, pero también es importante la competencia por agua. Las mediciones que hay en Uruguay de escurrimiento superficial en algunas cuencas forestales muestran que se reduce, pero se reduce mucho más en momentos de crisis. Eso es porque una especie leñosa de rápido crecimiento solo puede crecer rápido si puede absorber agua y nutrientes muy rápido. Por lo tanto, la competencia por agua y nutrientes en momentos de crisis va a ser también muy alta con las herbáceas. ¿Y qué pasa con la fauna? Aquí, como les decía, en temas de fauna tenemos un montón de grupos, es inabarcable todo. Vamos a hacer, voy a hacer una presentación de un ejemplo con el grupo que conozco más de cerca, que son las aves. Pero para la fauna en general, y no solo las aves, la estructura es determinante. La fauna es afectada por la diversidad vegetal, pero mucho más por la estructura ecosistémica. Ahora les voy a explicar qué es la estructura. Tiene dos componentes, uno horizontal y uno vertical. La horizontal influye la densidad de distribución de los estratos. Estratos me refiero a herbáceo bajo, medio, herbáceo alto, arbustivo, árboles. Y la vertical es la arquitectura de los componentes. Ahora les voy a mostrar los ejemplos de estas dos cosas. Esto es la densidad de distribución, la distribución horizontal. O sea, por ejemplo, si fueran árboles, podrían estar distribuidos así, podrían estar distribuidos así, podrían estar todos amontonados en un sitio y el resto sin árboles, pero lo mismo se da para todos los estratos vegetales, pueden tener cualquier tipo de distribución. Esto es en el plano horizontal, digamos. Y en el plano vertical, lo que tiene que ver con la arquitectura, o sea, con la conformación, cómo es esa planta. Estos son 4 ejemplos de lo que serían 4 árboles nativos. Por supuesto, en Uruguay tenemos unas 300 especies de árboles nativos, la cantidad de formas es bastante más variable, pero estos son bastante representativos, y esto sería lo más representativo del árbol más utilizado para producción de madera en Uruguay. Es muy diferente y afecta muchísimo a los animales. Entonces, para ejemplificar con el eucalipto, que es el más utilizado históricamente en Uruguay, hay especies favorecidas por el eucalipto. La única que yo conozco que es una especie favorecida mucho por el eucalipto porque le da de comer, creo que es la única que es favorecida por alimentarse en el eucalipto, es el picaflor bronceado. Es un picaflor no migrante que vive todo el año acá. Como el eucaliptus o muchas de las especies de eucalipto florecen en invierno, cuando hay poco para comer, este es uno de los favorecidos. Después hay otras favorecidas por otras cosas, y no por el alimento. Algunas especies que lo utilizan, sobre todo bosques de abrigo, no tanto la forestación es bien distinta. En la forestación grande, digamos, esta especie como el hornero puede alimentarse sobre todo en los bordes porque el suelo queda descubierto y eso le facilita atrapar insectos de suelo. Las cotorras sobre todo utilizan pequeños árboles aislados o pequeños montes de abrigo para nidificar. Los venteveos también lo usan como refugio y soporte y también nidifican. Y la paloma, la torcaza, sí puede utilizar incluso forestaciones comerciales para hacer colonias de nidificación. Y después hay otras especies, capaz que esta no la conocen tanto, esto es un trepador grande, es una especie que ha sido favorecida en su diseminación a lo largo del país porque utiliza, pero una situación totalmente distinta, necesita huecos para nidificar. Y los viejos eucaliptus colorados, que se habían plantado por todo el país en muchos sitios, tienen una tendencia, después de cierta edad, a ahuecarse, a generar huecos, y eso es lo que aprovecha esta especie para nidificar. Pero también, por supuesto, hay especies perjudicadas. Hay unas cuantas especies que son afectadas por la plantación de árboles. Bueno, me pasa que acá el número se incrementa muchísimo. Cuando las favorecidas son bastante menos y bastante fáciles de identificar, las perjudicadas son un montón. Sobre todo aquellas que son especies especialistas de pastizal. Y a veces, aunque esté el pasto, muchas de estas especies no se adaptan a la presencia de árboles de esa altura. Están acostumbradas o evolucionaron con árboles de otra altura. Entonces, cuando ponemos árboles erectos y altos, no se adaptan.
La teoría ecológica dice que una de esas razones es el tema de la predación. Entonces, cuando nosotros, y no solo las aves, también eso afectaría a los mamíferos, reptiles, etc. Cuando nosotros plantamos una percha que es casi como una columna rodeada de pastizal, algunas aves predadoras van a ser favorecidas, van a predar más sobre algunos mamíferos y reptiles, lo que va a hacer descender las poblaciones de esos, probablemente en algunos casos podrían hasta colapsar, aumentar esta, y cuando esta aumenta y esta baja, también puede que colapse la población de los depredadores, o que ese depredador se dedique a hacer otras cosas que antes no hacía y que nos empiece a afectar en otro lado. Caso como pasa con el carancho, por ejemplo. Y también sabemos de especies que, aunque esté el ambiente adecuado en la parte herbácea, digamos, de ese sistema, no la van a utilizar, porque si hay árboles cerca, no la utilizan. En el caso de los capuchinos, otras especies de pastos altos, que por más alto y lindo que esté el pasto, si hay árboles cerca altos, no se meten ahí. Y el otro impacto que tenemos, o posible impacto que tenemos de la introducción de los cultivos forestales con exóticas, es la invasión, o sea, los impactos fuera del marco de plantación. Y ahí el principal problema en Uruguay con las especies más utilizadas es el pino. El pino es enormemente invasor, sobre todo en suelos arenosos, suelos livianos, sierra, dunas costeras. El eucaliptus depende de la especie, pero un poco menos. Y eso es también un riesgo importante que hay que medir a la hora de qué especie se utiliza o no. Y les voy a presentar unas hipótesis de impacto ambiental según el marco hipótesis de impacto sobre la diversidad según el marco de plantación. Y esto me hago cargo porque es hipótesis mía, no ha sido consultada con mucho más gente. Pero mi hipótesis es que en este marco de plantación, y ahora van a ver que es un área determinada y una misma cantidad de árboles, el impacto sería mayor que en este, que es la misma área, la misma cantidad de árboles, pero la disposición es distinta. Si le agregamos esta orientación, aún reduce un poco más el potencial impacto, y en mi opinión, que es la misma cantidad de árboles, pero distribuida de distinta manera, generaría menos impacto sobre la biodiversidad, sobre todo sobre los grupos estos que le digo que conozco más de cerca, como las aves, mamíferos y reptiles. Y bueno, ¿cuáles son las posibles mejoras para reducir los impactos negativos? Bueno, habría que ver el tema de la diversificación de especies. Y no soy, no soy necio, sé que hay temas de mercado, temas de muchos temas que no es tan fácil, sustituye el eucalipto por cualquier otra cosa. Pero desde el punto de vista de la biodiversidad, recuerden, nosotros tenemos un país que los parques nacionales no existen casi, son mínimos, ni van a existir, entonces toda la conservación de la biodiversidad y servicios ecosistémicos depende de nuestro sistema de producción, toda. Y la posibilidad de diversificar especies, sobre todo buscando estructuras más parecidas a las nativas, sería una cosa positiva. No sé si es posible desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista comercial. Incluir especies, bueno, lo que les decía, especies de estructuras similares, la posible incorporación de nativas, y tampoco sin una visión romántica, porque si yo hago 1000 hectáreas de lapacho, por más nativo que sea, es un monocultivo de lapacho. No estoy aumentando la diversidad de nada, estoy usando una especie nativa, ¿no? Entonces, cuando pienso en la introducción es por la arquitectura del árbol que contribuya a las especies que están adaptadas a utilizar. Y en esto la responsabilidad pasa para la cancha nuestra, el rol de la investigación. Aquí tenemos una masa crítica relativamente baja para la cantidad de desafíos que tenemos, de preguntas para contestar en torno a estos sistemas que son nuevos. Y tenemos que generar información de los efectos ambientales directos e indirectos de los modelos de producción silvopastoriles. En este caso estoy haciendo un ejercicio de adelantarme a algunos, pero tenemos que efectivamente comprobar que mis hipótesis son así, o sea, son verdaderas.
Hicimos algún intento de empezar con algún grupo presentando algunos proyectos, no se dio, seguiremos intentando. Diseñar modelos que procuren reducir los efectos negativos, por supuesto, una vez conocidos esos efectos, a ver qué podemos hacer para reducirlos. Y diversificar las posibilidades en especies, sobre todo en el campo forestal, ver qué posibilidades de incorporar especies con otra forma y con otro destino, quizás. Ahora le contaba algunas especies, experiencias incipientes de utilizar el ñandubay, que es una especie nativa y con una estructura para el monte parque muy adaptada, que es además leguminosa, fija nitrógeno, tiene un montón de otros aspectos que podrían ser beneficiosos. Bueno, habría que ver si existe un mercado para ese poste o esa madera de ñandubay. Bueno, y esto es todo lo que tenía para presentarles. Muchas gracias por su atención y a las órdenes por cualquier pregunta. Bien, abrimos un espacio, 2 preguntas para el ingeniero Blumeto. Te felicito, muy linda la presentación, bien desafiante para trabajemos juntos y logremos andar un camino que no tengamos que desandar de vuelta para llegar al destino. Me quedó una duda, ¿por qué en los líneas dobles esos, por qué era norte-sur? ¿Tenía algo que ver con las aves, la orientación? No, por la radiación solar. Sí, no tiene que ver con las aves, no le da mucha bolilla a la orientación, pero sí por la radiación solar. Entonces, obviamente, como se planteó hoy de mañana, hay otras consideraciones, por ejemplo, la pendiente, por el tema de erosión y todo eso, que pueden hacer que tengas que variar esa orientación. Pero si tuviera que elegir esa misma distribución, orientación norte-sur, brindaría mejores condiciones que este oeste. Entonces. No tenga miedo que lo de las abejas era mentira, ¿no? Bueno, agradecemos al ingeniero Blumeto por su participación y los invitamos a tomar